El matrimonio únicamente respondía a un objetivo: tener hijos. Para el amor y la compañía, y probablemente el sexo, los hombres recurrían a otros hombres. Los ingredientes que conformaban esta receta sexual existían desde los orígenes de la ciudad-estado de Atenas. Atenas se convirtió en la primera democracia del mundo. Aunque estuvo muy cerca de no conseguirlo, durante sus primeros años, alrededor del 514 a.C., un ejército rebelde tomó el poder, decidido a imponer una dictadura. Dos amigos salvaron la ciudad: Harmodius y Aristogitón. Cuando los rebeldes desfilaban por el mercado, Harmodius y Aristogitón se abrieron paso entre la multitud y asesinaron a uno de los líderes rebeldes. Aunque ambos hombres fueron inmediatamente ajusticiados por guardias armados, su heroísmo devolvió la democracia a Atenas. Harmodius y Aristogitón se convirtieron en personajes de culto. En el ágora, el centro de la sociedad ateniense, se erigieron sendas estatuas en su honor. La estatua de la fundación de la democracia, Harmodius y Aristogitón, que unidos en su amor, se sienten con poder para acometer hazañas de tal valentía como la de sacrificarse para el bien de la ciudad. Los dos héroes se convirtieron en el modelo de la relación perfecta, el ideal griego del compañerismo masculino. Los escritos de la época los describen como amantes. Al principio, el concepto griego de amor entre hombres se refería al honor y al compañerismo. Homero escribió sobre la relación entre Aquiles y su compañero de armas Patroclo, como otro ejemplo de vínculo que encaja dentro de ese ideal heroico masculino. La relación es más importante que la propia vida, algo de lo que Aquiles habla con Patroclo constantemente. Quieren ser enterrados juntos, que se mezclen sus huesos en la tumba. Es un alarde de devoción tal que están dispuestos a dar la vida por su compañero. Esta relación idílica entre hombres, encarnada por grandes héroes mitológicos y por Harmodius y Aristogitón, se representa sin ninguna connotación sexual en los primeros tiempos de la democracia. La pasión de estas relaciones es difícil de entender en nuestra cultura actual, pero para los soldados griegos del siglo IV a.C. era un concepto con gran sentido. Era el tipo de relación propia de la juventud, y en Grecia la juventud duraba hasta los 30. Para casi todos los hombres, eso significaba la mayor parte de su vida. Se trata de una relación mantenida durante el servicio a la comunidad como soldado, con lo que en muchos casos era la única relación que mantenían, porque morían en combate. Estos estrechos vínculos resultaban cruciales para la gloria del ejército. Durante más de 200 años, las potencias griegas dependieron de la lealtad de sus soldados al Estado y a sus compañeros. Uno de los ejércitos más temido y triunfador de la antigüedad era conocido como la Banda Sagrada de Tebas, 150 parejas de compañeros fundidas en un único e intrépido batallón. Nadie puede concebir una fuerza de combate más aplastante que un puñado de esos hombres luchando hombro con hombro. Un amante preferiría morir antes de que su amado lo viera desertar de su puesto. Más aún, solo los amantes sacrificarían sus vidas unos por otros. Pero cuando la Banda Sagrada de Tebas fue derrotada 200 años después, en el 338 a.C., estalló el escándalo. Entonces se supo que tales amantes lo habían sido también en el más pleno sentido sexual. En 2 siglos, la devoción fraternal de Harmodius y Aristogitón había sido desbancada por la pasión física de la Banda Sagrada de Tebas. ¿Qué desencadenó tal cambio de actitud? La respuesta podemos hallarla en el gimnasio. La palabra griega gimnos significa desnudo, por tanto gimnasio es el lugar donde los hombres acuden desnudos. Fue aquí donde los hijos de las mejores familias atenienses acudían para ser instruidos en la búsqueda de la perfección mental y física. Es uno de los aspectos definitorios de una ciudad.
Porque las raíces de la competición atlética y de la preparación del cuerpo radican en el afán por estar listos para el servicio militar. Nigel Spivey enseña historia del arte en la Universidad de Cambridge. Defiende que la que empezó como una necesidad militar de estar en forma física, pronto evolucionó hacia una especie de culto al cuerpo. Las vasijas muestran que se celebraban concursos de belleza masculinos. El jurado contemplaba el desfile de jóvenes y sabemos por los vestigios encontrados que valoraban su cuerpo y su belleza. A veces, en las vasijas, vemos dibujos de los ganadores portando lazos en torno a la parte de la anatomía que se juzgaba. Si alguien tenía unos muslos muy bien formados, el lazo lo llevará en los muslos, o si es el bíceps el que ha sido juzgado, el ganador llevará el lazo en el bíceps. Es como si el varón ideal hubiera sido creado para la contemplación de los otros hombres. La educación en el gimnasio esculpía las mentes de los chicos, así como sus cuerpos. Ambas partes estaban completamente unidas. El más guapo debía poseer además la mente más capacitada. Del aprendizaje de las costumbres de su mundo se encargaban los adultos. Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor, alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años, un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las fiestas de hombres llamadas simposia o banquetes. Esta es una de las muchas pinturas que ilustran una velada típica. En la primera vemos a un hombre reclinado. En la segunda, la llegada del invitado de honor, un chico desnudo. El procedimiento indica que el hombre mayor se acerque al padre del chico que le gusta y le diga que quiere celebrar un simposium con todos sus amigos y que desea que su hijo acuda como invitado de honor. Tiene que pedirle permiso y si se lo da, el pacto queda cerrado. El anfitrión encarga entonces una vajilla especial con dibujos del adolescente e inscripciones con la palabra kalos, que significa belleza. Las vasijas podrían mostrar también el tipo de cosas que los invitados mayores querrían hacer con el chico. Los hombres mayores querían estar cerca del chico, entablar conversación con él, halagarlo y seguramente más tarde hacer algo más con ese objeto de belleza aparte de tenerlo cerca. De lo que no hay duda es de que fuese quien fuese, el chico invitado lo había sido por su extraordinaria belleza. El ambiente de tan alta carga sexual del simposium era también un foro ideal para el debate intelectual. En su libro El banquete, el filósofo Platón reflexiona sobre la naturaleza del amor y del sexo. Platón considera el amor entre hombres y mujeres como algo puramente físico y secundario respecto al amor más elevado y espiritual entre dos hombres. Su deseo es el de una unión duradera, un compañero para toda la vida. Pero Platón estaba anclado en el pasado. Él hablaba del amor no sexual entre hombres como el de Harmodius y Aristogitón. Sin embargo, Atenas y toda Grecia habían cambiado. En el lapso de 200 años, la cultura del idealismo heroico contenido había sido sustituida por la del gimnasio. La belleza del cuerpo masculino era el nuevo ideal.
esculpido en piedra y en carne. Desde el principio de la democracia hasta finales del siglo IV y hasta el final del siglo VI, observamos una transformación de las relaciones masculinas. Al principio son excelentes en un sentido aristocrático. De hecho, la vida en la ciudad gira en torno a ellas, pero precisamente esas relaciones acaban destruyendo la ciudad. Surge una especie de mafia gay. Supongo que los griegos entendían sin dificultad esta expresión. Los hombres recurrían a otros hombres porque el matrimonio solo era un acuerdo comercial. Las mujeres, incultas, limitadas y encerradas, tenían muy poco que ofrecer a sus maridos en términos de compañía, estímulo intelectual o pasión erótica. Su papel se limitaba al de criar ciudadanos varones. Pero había otro tipo de mujer ateniense, una mujer que podía ofrecer a los hombres amor, sexo y conversación. Eran las prostitutas. El matrimonio únicamente respondía a un objetivo: tener hijos. Para el amor y la compañía y probablemente el sexo, los hombres recurrían a otros hombres. Los ingredientes que conformaban esta receta sexual existían desde los orígenes de la ciudad-estado de Atenas. Atenas se convirtió en la primera democracia del mundo. Aunque estuvo muy cerca de no conseguirlo, durante sus primeros años, alrededor del 514 a.C., un ejército rebelde tomó el poder, decidido a imponer una dictadura. Dos amigos salvaron la ciudad, Harmodius y Aristogitón. Cuando los rebeldes desfilaban por el mercado, Harmodius y Aristogitón se abrieron paso entre la multitud y asesinaron a uno de los líderes rebeldes. Aunque ambos hombres fueron inmediatamente ajusticiados por guardias armados, su heroísmo devolvió la democracia a Atenas. Harmodius y Aristogitón se convirtieron en personajes de culto. En el ágora, el centro de la sociedad ateniense, se erigieron sendas estatuas en su honor. La estatua de la fundación de la democracia, Harmodius y Aristogitón, que unidos en su amor, se sienten con poder para acometer hazañas de tal valentía como la de sacrificarse para el bien de la ciudad. Los dos héroes se convirtieron en el modelo de la relación perfecta, el ideal griego del compañerismo masculino. Los escritos de la época los describen como amantes. Si alguien tenía unos muslos muy bien formados, el lazo lo llevará en los muslos. O si es el bíceps el que ha sido juzgado, el ganador llevará el lazo en el bíceps. Es como si el varón ideal hubiera sido creado para la contemplación de los otros hombres. La educación en el gimnasio esculpía las mentes de los chicos, así como sus cuerpos. Ambas partes estaban completamente unidas. El más guapo debía poseer además la mente más capacitada. Del aprendizaje de las costumbres de su mundo se encargaban los adultos. Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor, alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años, un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las... Bastante que un puñado de esos hombres luchando hombro con hombro.
Un amante preferiría morir antes de que su amado lo viera desertar de su puesto. Más aún, solo los amantes sacrificarían sus vidas unos por otros. Pero cuando la banda sagrada de Tebas fue derrotada 200 años después, en el 338 a.C., estalló el escándalo. Entonces se supo que tales amantes lo habían sido también en el más pleno sentido sexual. En 2 siglos, la devoción fraternal de Harmodius y Aristogitón había sido desbancada por la pasión física de la banda sagrada de Tebas. ¿Qué desencadenó tal cambio de actitud? La respuesta podemos hallarla en el gimnasio. La palabra griega gimnos significa desnudo, por tanto gimnasio es el lugar donde los hombres acuden desnudos. Fue aquí donde los hijos de las mejores familias atenienses acudían para ser instruidos en la búsqueda de la perfección mental y física. Es uno de los aspectos definitorios de una ciudad, porque las raíces de la competición atlética y de la preparación del cuerpo radican en el afán por estar listos para el servicio militar. Nigel Spivey enseña historia del arte en la Universidad de Cambridge. Defiende que la que empezó como una necesidad militar de estar en forma física, pronto evolucionó hacia una especie de culto al cuerpo. Las vasijas muestran que se celebraban concursos de belleza masculinos. El jurado contemplaba el desfile de jóvenes, y sabemos por los vestigios encontrados que valoraban su cuerpo y su belleza. A veces, en las vasijas, vemos dibujos de los ganadores portando lazos en torno a la parte de la anatomía que se juzgaba. Fiestas de hombres llamadas simposia o banquetes. Esta es una de las muchas pinturas que ilustran una velada típica. En la primera vemos a un hombre reclinado. En la segunda, la llegada del invitado de honor, un chico desnudo. El procedimiento indica que el hombre mayor se acerque al padre del chico que le gusta y le diga que quiere celebrar un simposium con todos sus amigos y que desea que su hijo acuda como invitado de honor. Tiene que pedirle permiso y si se lo da, el pacto queda cerrado. El anfitrión encarga entonces una vajilla especial con dibujos del adolescente e inscripciones con la palabra kalos, que significa belleza. Las vasijas podrían mostrar también el tipo de cosas que los invitados mayores querrían hacer con el chico. Los hombres mayores querían estar cerca del chico, entablar conversación con él, halagarlo y seguramente más tarde hacer algo más con ese objeto de belleza aparte de tenerlo cerca. De lo que no hay duda es de que fuese quien fuese, el chico invitado lo había sido por su extraordinaria belleza. El ambiente de tan alta carga sexual del simposium era también un foro ideal para el debate intelectual. En su libro El banquete, el filósofo Platón reflexiona sobre la naturaleza del amor y del sexo. Platón considera el amor entre hombres y mujeres como algo puramente físico y secundario respecto al amor más elevado y espiritual entre 2 hombres. Su deseo es el de una unión duradera, un compañero para toda la vida. Pero Platón al principio, el concepto griego de amor entre hombres se refería al honor y al compañerismo. Homero escribió sobre la relación entre Aquiles y su compañero de armas Patroclo, como otro ejemplo de vínculo que encaja dentro de ese ideal heroico masculino. La relación es más importante que la propia vida, algo de lo que Aquiles habla con Patroclo constantemente. Quieren ser enterrados juntos, que se mezclen sus huesos en la tumba. Es un alarde de devoción tal que están dispuestos a dar la vida por su compañero. Esta relación idílica entre hombres, encarnada por grandes héroes mitológicos y por Harmodius y Aristogitón, se representa sin ninguna connotación sexual en los primeros tiempos de la democracia. La pasión de estas relaciones es difícil de entender en nuestra cultura actual, pero para los soldados griegos del siglo IV a.C. era un concepto con gran sentido. Era el tipo de relación propia de la juventud y en Grecia la juventud duraba hasta los 30.
Para casi todos los hombres, eso significaba la mayor parte de su vida. Se trata de una relación mantenida durante el servicio a la comunidad como soldado, con lo que en muchos casos era la única relación que mantenían, porque morían en combate. Estos estrechos vínculos resultaban cruciales para la gloria del ejército. Durante más de 200 años, las potencias griegas dependieron de la lealtad de sus soldados al Estado y a sus compañeros. Uno de los ejércitos más temido y triunfador de la antigüedad era conocido como la Banda Sagrada de Tebas, 150 parejas de compañeros fundidas en un único e intrépido batallón. Nadie puede concebir una fuerza de combate. Armodius y Aristogitón. Cuando los rebeldes desfilaban por el mercado, Armodius y Aristogitón se abrieron paso entre la multitud y asesinaron a uno de los líderes rebeldes. Aunque ambos hombres fueron inmediatamente ajusticiados por guardias armados, su heroísmo devolvió la democracia a Atenas. Armodius y Aristogitón se convirtieron en personajes de culto. En el Ágora, el centro de la sociedad ateniense, se erigieron sendas estatuas en su honor. La estatua de la fundación de la democracia, Armodius y Aristogitón, que unidos en su amor, se sienten con poder para acometer hazañas de tal valentía como la de sacrificarse para el bien de la ciudad. Los dos héroes se convirtieron en el modelo de la relación perfecta, el ideal griego del compañerismo masculino. Los escritos de la época los describen como amantes. Al principio, el concepto griego de amor entre hombres se refería al honor y al compañerismo. Homero escribió sobre la relación entre Aquiles y su compañero de armas Patroclo, como otro ejemplo de vínculo que encaja dentro de ese ideal heroico masculino. La relación es más importante que la propia vida, algo de lo que Aquiles habla con Patroclo constantemente. Quieren ser enterrados juntos, que se mezclen sus huesos en la tumba. Es un alarde de devoción tal que están dispuestos a dar la vida por su compañero. Esta relación idílica entre hombres, encarnada por grandes héroes mitológicos y por Armodius y Aristogitón, se representa sin ninguna connotación sexual en los primeros tiempos de la democracia. La pasión de estas relaciones es difícil de entender en nuestra cultura actual, pero para los soldados griegos del siglo IV a.C. era un concepto con gran sentido. Era el tipo de relación propia de la juventud y en Grecia la juventud duraba hasta los 30. Para casi todos los hombres, eso significaba la mayor parte de su vida. Se trata de una relación mantenida durante el servicio a la comunidad como soldado, con lo que en muchos casos era la única relación que mantenían, porque morían en combate. Estos estrechos vínculos resultaban cruciales para la gloria del ejército. Durante más de 200 años, las potencias griegas dependieron de la lealtad de sus soldados al Estado y a sus compañeros. Uno de los ejércitos más temido y triunfador de la antigüedad era conocido como la Banda Sagrada de Tebas, 150 parejas de compañeros fundidas en un único e intrépido batallón. Nadie puede concebir una fuerza de... Desde el principio de la democracia hasta finales del siglo IV y hasta el final del siglo VI, observamos una transformación de las relaciones masculinas. Al principio son excelentes en un sentido aristocrático. De hecho, la vida en la ciudad gira en torno a ellas, pero precisamente esas relaciones acaban destruyendo la ciudad. Surge una especie de mafia gay. Supongo que los griegos entendían sin dificultad esta expresión. Los hombres recurrían a otros hombres porque el matrimonio solo era un acuerdo comercial. Las mujeres, incultas, limitadas y encerradas, tenían muy poco que ofrecer a sus maridos en términos de compañía, estímulo intelectual o pasión erótica. Su papel se limitaba al de criar ciudadanos varones. Pero había otro tipo de mujer ateniense, una mujer que podía ofrecer a los hombres amor, sexo y conversación. Eran las prostitutas. El matrimonio únicamente respondía a un objetivo: tener hijos.
Para el amor y la compañía y probablemente el sexo, los hombres recurrían a otros hombres. Los ingredientes que conformaban esta receta sexual existían desde los orígenes de la ciudad-estado de Atenas. Atenas se convirtió en la primera democracia del mundo. Aunque estuvo muy cerca de no conseguirlo, durante sus primeros años, alrededor del 514 a.C., un ejército rebelde tomó el poder, decidido a imponer una dictadura. Dos amigos salvaron la ciudad, Harmodius y Aristogitón. Cuando los rebeldes desfilaban por el mercado, Harmodius y Aristogitón se abrieron paso entre la multitud y asesinaron a uno de los líderes rebeldes. Aunque ambos hombres fueron inmediatamente ajusticiados por guardias armados, su heroísmo devolvió la democracia a Atenas. Harmodius y Aristogitón se convirtieron en personajes de culto. En el ágora, el centro de la sociedad ateniense, se erigieron sendas estatuas en su honor. La estatua de la fundación de la democracia, Harmodius y Aristogitón, que unidos en su amor, se sienten con poder para acometer hazañas de tal valentía como la de sacrificarse para el bien de la ciudad. Los dos héroes se convirtieron en el modelo de la relación perfecta, el ideal griego del compañerismo masculino. Los escritos de la época los describen como amantes. Si alguien tenía unos muslos muy bien formados, Nigel Spivey enseña historia del arte en la Universidad de Cambridge. Defiende que la que empezó como una necesidad militar de estar en forma física, pronto evolucionó hacia una especie de culto al cuerpo. Las vasijas muestran que se celebraban concursos de belleza masculinos. el jurado contemplaba el desfile de jóvenes y sabemos por los vestigios encontrados que valoraban su cuerpo y su belleza. A veces, en las vasijas, vemos dibujos de los ganadores portando lazos en torno a la parte de la anatomía que se juzgaba. Si alguien tenía unos muslos muy bien formados, el lazo lo llevará en los muslos, o si es el bíceps el que ha sido juzgado, el ganador llevará el lazo en el bíceps. Es como si el varón ideal hubiera sido creado para la contemplación de los otros hombres. La educación en el gimnasio esculpía las mentes de los chicos, así como sus cuerpos. Ambas partes estaban completamente unidas. El más guapo debía poseer además la mente más capacitada. Del aprendizaje de las costumbres de su mundo se encargaban los adultos. Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor, alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años, un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las fiestas de hombres llamadas simposia o banquetes. Esta es una de las muchas pinturas que ilustran una velada típica. En la primera vemos a un hombre reclinado. En la segunda, la llegada del invitado de honor, un chico desnudo. El procedimiento indica que el hombre mayor se acerque al padre del chico que le gusta y le diga que quiere celebrar un simposium con todos sus amigos y que desea que su hijo acuda como invitado de honor. Hombres de su mundo se encargaban los adultos.
Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor, alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años, un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las... Bastante que un puñado de esos hombres luchando hombro con hombro. Un amante preferiría morir antes de que su amado lo viera desertar de su puesto. Más aún, solo los amantes sacrificarían sus vidas unos por otros. Pero cuando la banda sagrada de Tebas fue derrotada 200 años después, en el 338 a.C., estalló el escándalo. Entonces se supo que tales amantes lo habían sido también en el más pleno sentido sexual. En 2 siglos, la devoción fraternal de Harmodius y Aristogitón había sido desbancada por la pasión física de la banda sagrada de Tebas. ¿Qué desencadenó tal cambio de actitud? La respuesta podemos hallarla en el gimnasio. La palabra griega gimnos significa desnudo, por tanto gimnasio es el lugar donde los hombres acuden desnudos. Fue aquí donde los hijos de las mejores familias atenienses acudían para ser instruidos en la búsqueda de la perfección mental y física. Es uno de los aspectos definitorios de una ciudad, porque las raíces de la competición atlética y de la preparación del cuerpo radican en el afán por estar listos para el servicio militar. Nigel Spivey enseña historia del arte en la Universidad de Cambridge. Defiende que la que empezó como una necesidad militar de estar en forma física, pronto evolucionó hacia una especie de culto al cuerpo. Las vasijas muestran que se celebraban concursos de belleza masculinos. El jurado contemplaba el desfile de jóvenes y ganadores portando lazos en torno a la parte de la anatomía que se juzgaba. Si alguien tenía unos muslos muy bien formados, el lazo lo llevará en los muslos, o si es el bíceps el que ha sido juzgado, el ganador llevará el lazo en el bíceps. Es como si el varón ideal hubiera sido creado para la contemplación de los otros hombres. La educación en el gimnasio esculpía las mentes de los chicos, así como sus cuerpos. Ambas partes estaban completamente unidas. El más guapo debía poseer además la mente más capacitada. Del aprendizaje de las costumbres de su mundo se encargaban los adultos. Sabemos que una de las costumbres más importantes de la sociedad griega es que los hombres mayores tuvieran amantes adolescentes, quienes eran dotados de prestigio por tener un mentor, alguien que les enseñaba el funcionamiento de la sociedad y les ayudaba a crecer como adultos responsables y capacitados para integrarse en sociedad. Esta relación solía ser abiertamente sexual y aceptada. Las relaciones con niños pequeños no estaban permitidas, pero del mismo modo en que a las chicas se las consideraba aptas para el matrimonio a los 11 años, un niño estaba capacitado para consentir una relación con un hombre cuando alcanzaba la pubertad. La mayoría de las relaciones eran sexuales porque por lo general el hombre mayor se sentía atraído por el chico y quería mantener sexo con él. Los chicos debían actuar con pasividad y hacer como si no se enteraran de nada. Aunque no había leyes que prohibieran el sexo anal, las pinturas de las vasijas tan solo muestran a los hombres mayores tocando los genitales de los jóvenes. La mayoría de las representaciones de actividad sexual que nos llegan de esta época proceden de las copas que utilizaban en las fiestas de hombres llamadas simposia o banquetes.
Esta es una de las muchas pinturas que ilustran una velada típica. En la primera vemos a un hombre reclinado. En la segunda, la llegada del invitado de honor, un chico desnudo. El procedimiento indica que el hombre mayor se acerque al padre del chico que le gusta y le diga que quiere celebrar un simposium con todos sus amigos y que desea que su hijo acuda como invitado de honor. Tiene que pedirle permiso y si se lo da, el pacto queda cerrado. El anfitrión encarga entonces una vajilla especial con dibujos del adolescente e inscripciones con la palabra kalos, que significa belleza. Las vasijas podrían mostrar también el tipo de cosas que los invitados mayores querrían hacer con el chico. Los hombres mayores querían estar